¿Alguna vez has sentido una angustia tan real que te deja sin aliento, aunque lo que te atormenta nunca haya ocurrido? Esa sensación de que una sombra invisible aprieta el pecho, de que el futuro se despliega como una pesadilla antes de nacer, no es mera exageración. Es el resultado de una maquinaria mental que, sin que lo notes, transforma la imaginación en una prisión invisible. Hoy, vamos a desentrañar por qué tu mente se vuelve tu peor enemigo y, lo que es más importante, cómo puedes desactivar esa amenaza antes de que destruya tu paz interior. Primero, pongamos el escenario en términos claros. Miles de personas, sin saberlo, viven atrapadas en escenarios que solo existen en su cabeza, el examen que nunca estudian, la ruptura que no ha ocurrido, la decisión que temen tomar. Esa ansiedad anticipatoria se vuelve tan vívida que el cuerpo responde como si el peligro fuera real. La promesa de este análisis es simple. En los próximos minutos desglosaremos 4 leyes psicológicas que explican este fenómeno y te ofreceremos herramientas prácticas para recuperar el control de tu mente. Nos apoyaremos en estudios de neurociencia que demuestran la interacción entre la amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo, y citaremos a autores como Kahneman y Beck, cuyas teorías siguen marcando la pauta en la comprensión del pensamiento humano. Comencemos con la base de todo, el sesgo cognitivo que nos lleva a crear catástrofes antes de que existan. Ley 1. El espejismo catastrófico. Nuestro cerebro tiende a exagerar los peores escenarios antes de que tengan una mínima probabilidad de ocurrir. Esto se explica con 2 conceptos clave: el sesgo de disponibilidad, que nos hace sobrevalorar lo que recordamos con facilidad, y el sesgo de negatividad, que otorga mayor peso a la información amenazante. Daniel Kahneman señaló que el cerebro está programado para evitar peligros, y esa programación, en el mundo moderno, se vuelve una trampa cuando los peligros son puramente imaginarios. Observa la microexpresión que acompaña la imaginación negativa: el ceño se frunce ligeramente, la respiración se vuelve superficial, los hombros se encogen. Son señales sutiles, pero reveladoras, de que el cuerpo está preparando una respuesta de lucha o huida ante una amenaza que solo existe en la mente. Imagina a María, estudiante universitaria, que antes de abrir su cuaderno ya visualiza el fracaso. Esa visión la paraliza, le impide concentrarse, paradójicamente, aumenta la probabilidad de un bajo desempeño. Los estudios indican que alrededor del 70% de la ansiedad anticipatoria proviene de escenarios que nunca suceden. Piensa en ello un momento. Si el espejismo catastrófico es el origen, el siguiente factor es la forma en que nuestro subconsciente refuerza esas imágenes. Ley 2. El eco subconsciente. Cada vez que imaginamos un evento negativo, activamos la amígdala y el hipocampo, creando un bucle de retroalimentación que fortalece la emoción asociada. El llamado Default Mode Network reproduce recuerdos ficticios como si fueran reales, y la mente empieza a aceptar esas ficciones como posibilidades concretas. Aquí entra la validación externa, los comentarios de amigos, los likes en redes sociales, el eco de nuestras propias dudas que se amplifica en el entorno digital. Cuando recibimos una respuesta que parece confirmar nuestros temores, el cerebro consolida ese miedo como una verdad plausible. Considera a Juan, que revisa su móvil cada minuto temiendo un mensaje que nunca llega. Cada notificación inexistente eleva su ritmo cardíaco, y su ansiedad se vuelve una constante. Un estudio reciente mostró que casi la mitad de los usuarios de redes sociales reportan ansiedad por mensajes no recibidos, un fenómeno puramente imaginario que, sin embargo, desencadena respuestas fisiológicas reales. Este dato no es anecdótico, es una evidencia de cómo el eco subconsciente se manifiesta en la vida cotidiana. Ahora que hemos identificado el origen y el mecanismo de refuerzo, es momento de explorar la herramienta que nos permite romper el ciclo. Pero antes, dime, ¿te ha pasado algo similar? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Si estas ideas están resonando contigo, dale like, ese pequeño gesto ayuda a que más personas descubran cómo su imaginación puede estar saboteando su bienestar. En la siguiente parte del análisis abordaremos la tercera ley, la cual revela cómo la falta de validación interna nos deja vulnerables al ruido externo, y la cuarta ley, que ofrece una estrategia basada en la reprogramación cognitiva para desactivar los bucles de sufrimiento imaginario. Mantente atento, porque lo que viene después transformará la manera en que manejas tus pensamientos y, en última instancia,
tu calidad de vida. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. El dominio de la propia mente es una travesía que vale la pena compartir. Ahora que hemos identificado el origen y el mecanismo de refuerzo, es momento de profundizar en la tercera ley, la cual revela cómo la ausencia de validación interna nos deja vulnerables al ruido externo, y la cuarta ley, que ofrece una estrategia basada en la reprogramación cognitiva para desactivar los bucles de sufrimiento imaginario. Mantente atento, porque lo que sigue transformará la manera en que manejas tus pensamientos y, en última instancia, tu calidad de vida. La tercera ley lleva el nombre de el vacío interno. Cuando la confianza en nuestras propias percepciones se erosiona, el cerebro busca confirmación fuera de sí mismo para llenar ese espacio. Esta búsqueda se traduce en una hiperdependencia de la validación externa, los me gusta, los comentarios, los zares. Desde la perspectiva neuropsicológica, la corteza prefrontal dorsolateral, responsable de la autorregulación, disminuye su actividad cuando percibimos que nuestras creencias no están respaldadas por el entorno. Al mismo tiempo, la amígdala, guardiana del temor, se vuelve más sensible a señales ambiguas, interpretando cualquier silencio como una señal de rechazo. Imagina a Laura, una joven profesional que, antes de cada presentación, revisa una y otra vez los mensajes de sus colegas para buscar una señal de aprobación. Cada ausencia de respuesta genera una microexpresión de desconfianza, ceño fruncido, mirada evasiva, respiración entrecortada. Con el tiempo, Laura internaliza la idea de que su valor depende de la reacción ajena, y cualquier pensamiento negativo que surge en su imaginación se vuelve un espejo que refleja la supuesta desaprobación del mundo. Este patrón, aunque parezca inocente, crea una espiral donde la falta de validación interna alimenta la necesidad de confirmación externa, y esa necesidad, a su vez, intensifica la ansiedad ante la imaginación de escenarios no vividos. Un estudio reciente realizado en una universidad europea mostró que más del 60% de los participantes que reportaban bajos niveles de autoestima experimentaban una mayor activación en la región temporal medial al recibir retroalimentación negativa, comparado con aquellos con una autoestima sólida. Ese hallazgo refuerza la idea de que el vacío interno es un terreno fértil para que el eco subconsciente florezca con fuerza devastadora. Ahora bien, ¿cómo romper ese círculo vicioso? Aquí es donde la cuarta ley, la reprogramación cognitiva, entra en juego como el antídoto definitivo. Esta ley se sustenta en tres pilares fundamentales: la desactivación del disparador emocional, la sustitución de la narrativa imaginaria por una versión basada en evidencia, y la consolidación de la nueva estructura mental mediante la práctica deliberada. Primer pilar: desactivación del disparador. Cuando una imagen mental genera una respuesta fisiológica, latido acelerado, tensión muscular, respiración superficial, el cuerpo está enviando una señal de alarma. La técnica de respiración consciente, conocida como respiración diafragmática, permite revertir ese estado de alerta. Inhala profundamente por la nariz, llenando el abdomen, y exhala lenta y completamente por la boca. Repite este ciclo durante al menos 15 respiraciones, manteniendo la tensión en el movimiento del pecho. Ese simple acto modula la actividad del nervio vago, reduciendo la respuesta de lucha o huida y creando una ventana de oportunidad para el siguiente paso. Segundo pilar: sustitución de la narrativa. Aquí entra en juego la terapia cognitivo-conductual, que invita a examinar la evidencia que respalda o refuta la creencia imaginaria. Por ejemplo, si tu mente se aferra a la idea de que, si no recibo ese mensaje, todo se derrumbará, escribe en un papel las pruebas que avalan esa afirmación y, a su vez, las que la contradicen. Muy a menudo, descubrirás que la balanza se inclina hacia la ausencia de evidencia concreta. Al externalizar esos pensamientos, el cerebro los procesa como datos objetivos, disminuyendo su carga emocional. Además, es útil crear una contranarrativa positiva: aunque el mensaje no llegue, tengo recursos internos que me permiten seguir adelante. Repite esa frase en voz alta, observando cómo la microexpresión facial se suaviza, sustituyendo la tensión por una ligera sonrisa. Tercer pilar: consolidación mediante práctica deliberada. El cerebro es un órgano plástico que necesita repetir la nueva ruta neuronal para que se vuelva dominante. Una práctica diaria de 5 minutos, en la que visualizas un escenario futuro, lo confrontas con la evidencia y lo reformulas,
fortalece la conexión entre la corteza prefrontal y el hipocampo, facilitando la integración de la experiencia real con la imaginación. Con el tiempo, el Default Mode Network deja de reproducir fantasías autodestructivas y comienza a generar simulaciones constructivas que preparan al individuo para actuar, en lugar de paralizarlo. Volviendo a Laura, tras aplicar estos 3 pilares durante varias semanas, comenzó a notar que la necesidad de revisar constantemente los mensajes disminuía. Su microexpresión de ansiedad se transformó en una mirada más serena, y la respiración volvió a ser regular antes de cada presentación. Al hacer consciente la ausencia de evidencia que alimentaba su temor, sustituyó la narrativa de rechazo por la certeza de que su desempeño dependía de su preparación y no del aplauso ajeno. La práctica deliberada de reescribir sus pensamientos se volvió una rutina, y su cerebro, gradualmente, reforzó la nueva vía que la mantenía en calma. Es importante reconocer que la reprogramación cognitiva no es un proceso instantáneo, requiere constancia y paciencia. Cada vez que detectes que tu imaginación vuelve a lanzar un escenario catastrófico, actúa como un guardián que interviene antes de que la alarma se active. Usa la respiración para bajar la tensión, evalúa la evidencia y reescribe la historia. Con el tiempo, tu mente desarrollará una resistencia natural a los espejismos que antes la atrapaban. En este punto, quizás te estés preguntando, ¿realmente funciona? La evidencia empírica es contundente. Metaanálisis de intervenciones basadas en la terapia cognitivo-conductual han demostrado una reducción significativa de los trastornos de ansiedad, con mejoras que persisten incluso después de dejar la terapia. Asimismo, estudios de neuroimagen revelan que la práctica regular de reestructuración cognitiva aumenta la densidad de materia gris en la corteza prefrontal, lo que se traduce en una mayor capacidad de autorregulación emocional. Si hasta aquí la información ha resonado contigo, te invito a que tomes acción ahora mismo. Detén el vídeo, abre una hoja de papel y escribe la última preocupación que te ha mantenido despierto anoche. A continuación, enumera 3 pruebas que la apoyan y 3 que la contradicen. Finalmente, formula una frase que refleje una visión más equilibrada y repítela en voz alta. Ese pequeño ejercicio es el primer paso para desactivar el bucle de sufrimiento imaginario. Recuerda que la transformación no depende de factores externos, sino de la voluntad de reprogramar tus patrones internos. Cada vez que el cerebro genera una imagen que te hace sufrir sin fundamento, tienes la oportunidad de intervenir, de recalibrar la señal y de elegir una respuesta distinta. Esa es la esencia del dominio de la propia mente, reconocer que la imaginación, aunque poderosa, es una herramienta que podemos afinar, no una fuerza incontrolable que nos arrastra. Si este análisis ha abierto una nueva perspectiva sobre cómo tu imaginación puede estar saboteando tu bienestar, te agradezco que lo compartas con quienes también podrían beneficiarse. Un comentario honesto acerca de tu experiencia ayuda a crear una comunidad de aprendizaje donde cada aporte refuerza la validación interna que tanto necesitamos. Si consideras que este contenido aporta valor, pulsa el botón de me gusta. Ese gesto sencillo impulsa a que más personas descubran estas estrategias y puedan recuperar su paz interior. Y, por supuesto, si deseas seguir profundizando en los misterios de la mente y aprender herramientas prácticas para vivir con mayor claridad, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. La travesía hacia el dominio de tus pensamientos es constante, y aquí estaremos acompañándote en cada paso. En los próximos vídeos exploraremos cómo los hábitos cotidianos, como la alimentación y el sueño, influyen en la arquitectura cognitiva, y cómo pequeñas modificaciones pueden potenciar aún más la efectividad de la reprogramación cognitiva. Hasta entonces, mantén la curiosidad viva, cuestiona tus propias narrativas y recuerda que el poder de cambiar reside en la decisión consciente de reescribir la historia que tu imaginación cuenta. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en la siguiente entrega.